Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a hacer algo parecido a esto. Vale, sí, parece simple, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es con nuestra aplicación de web remote, vamos a añadir un botoncito que lo que va a hacer es llamar no a una función de Unreal, porque si veis aquí tenemos como no sé cuántas farolas, podríamos tener 1000 farolas en la escena y teníamos que hacer 1000 llamadas a todas las farolas. Eso es un poco, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes 1000 más? Tienes que volver a actualizar el código. Pues nada, eso no es práctico. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener una blueprint nuestra dentro de Unreal, que va a ser nuestra interfaz. Y lo que vamos a hacer va a ser llamar a esa blueprint a funciones que tenga esa blueprint. De tal manera que, por ejemplo, si es encender las luces, pues vamos a hacer un simple botón que llama a una función que busque todas las luces de las farolas que hay en la escena y las encienda todas o las apague todas. Así que bueno, va a ser bastante interesante porque esto abre muchas posibilidades para muchas cosas. Espero que os guste mucho. Así que si es así, recordad suscribiros y darle a like, todo eso. For my English speaking friends, subtitles. Y nos vamos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver un ejemplo práctico del uso de blueprints. Lo bueno que tiene utilizar blueprints con Web Remote es que podemos llamar a cualquier función que esté dentro de esta blueprint y dentro de estas funciones podemos utilizar cualquier función de Unreal, lo cual nos abre muchísimas puertas porque podemos prácticamente utilizar todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico. Antes vimos cómo podíamos encender esta farola, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, si tuviéramos este caso? Vale, aquí tenemos una farola, ¿no? Vamos a activar la letra G para que salga todo. Vamos a hacer un par de copias, ¿vale? Entonces vamos a duplicarla. La ponemos aquí, ¿vale? Y con control W la volvemos a duplicar, ¿vale? Bueno, tenemos aquí tres farolas. ¿Qué pasaría si quisiéramos volver a hacer lo mismo que hicimos antes? Es decir, encender, apagar las farolas, ¿vale? Imagínate que queremos tener un botón que nos apaga todas las farolas y otro que nos la enciende. Pues bueno, podríamos ir perfectamente a nuestro código que está aquí. Vamos a abrirlo. Esta es nuestra ventana. Vamos a abrirlo con código. Y podemos hacernos una función que se llame, por ejemplo, aquí tenemos una que era para toggle lamppost, ¿os acordáis? Pues aquí lo que podemos hacer es empezar a decir, bueno, pues vamos a hacer esto 3 veces, ¿no? Una, dos y tres. A cada uno le cambiaremos el nombre de la farola, Spotlight farola, el nombre que sea, y así lo podemos hacer, ¿vale? Esto funcionaría sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si tenemos este caso? Volvemos a Unreal y ahora vamos a hacer esto. Vamos a... Tenemos una farola, dos farolas, tres farolas con sus respectivos palos. Y ahora, control V, duplicamos. Control V, duplicamos. Control V, duplicamos. Creo que ya veis por dónde voy, ¿no? Control V, duplicamos. Y seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos 1000 farolas? Pues obviamente hacerlo por código no va a ser muy práctico. Lo que sí podemos hacer es que en lugar de llamar individualmente, como estamos haciendo aquí, aquí estamos en el código, estamos llamando a este objeto y a una función, ¿no? ¿Qué pasa si entonces llamamos, en lugar de este objeto, llamamos a una blueprint que tiene una función que se encarga de hacer todo esto, de buscar todas las farolas y encenderlas o apagarlas. ¿Vale? Entonces, para esto es lo que es útil tener blueprints, porque para no solo eso y para miles de cosas más. Pero bueno, este es el ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona un poco el tema de llamar a una blueprint. Vamos a volver a Unreal
Y lo que vamos a hacer, nos vamos a crear aquí un directorio para blueprints, porque aquí iremos metiendo cosas. Vamos a crearnos una blueprint aquí dentro. Blueprint class de tipo actor, que se llame BP, pues no sé, interfaz, ¿vale? Y la vamos a abrir. Entonces, vamos a hacer primero unas pruebas un poco pequeñas para ver cómo funciona todo esto, ¿vale? Bueno, antes de nada, no nos olvidemos de que tenemos que activar nuestro servidor. Es decir, tenemos que dar la web control start server para que podamos hablar, ¿vale? Bueno, vamos a volver a nuestra interfaz. Entonces aquí tenemos nuestro event graph, nuestro construction script, nuestro viewport. Aquí en la sección de la izquierda podemos agregar funciones, ¿vale? Vamos a crear una función muy sencillita que se llame, por ejemplo, el típico Hello World de programación, ¿vale? ¿Ves? Aquí ya nos sale la interfaz. Y lo que vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿vale? Vamos a hacer que simplemente imprima una cadena. Por ejemplo, hola amigos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, desde nuestro código, llamar a esta blueprint y dentro de esta blueprint a este Hello World para que ejecute esto, ¿vale? En principio es sencillo. Vamos a compilar, todo bien. Vamos a colocar nuestra blueprint en el editor, muy importante, porque si no, no podremos encontrarla en cualquier sitio, ¿vale? Esta es nuestra BP interfaz. Grabamos todo. Vámonos a nuestro código y vamos a crearnos otro botoncito que sea aquí, simplemente vamos a llamarle Hello World. Le llamamos, pues eso, un botón que sea Hello World. Este es simplemente para ver si funciona, luego lo cambiaremos. Llamamos a nuestra función cuando le pulsemos. Es decir, tenemos un botón que se llama Hello World. Cuando le pulsemos on click, vamos a llamar a esta función Hello World, que aún no tenemos, y que vamos a crear enseguida. Este es Hello World. Y la función se llama Hello subrayado World. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser como hemos hecho antes. No vamos a hacer getUIProperty, vamos a llamar a una función. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿a quién vamos a llamar? Esto ya sabemos cómo se hace, ¿no? Esto vamos a nuestro Edit, Undo History, activamos transacciones de detalles de la transacción, movemos un poco esto para que simplemente nos salga abajo y aquí tenemos esto. ¿Vale? Entonces tenemos Game, escena playera, creo que tengo alguno ya por aquí, así que con escena playera vamos a llamar a esto. Copiamos, pegamos, este va a ser el nombre de nuestro objeto. Entonces aquí tenemos mplaya web remote, mplaya web remote, persistent level y el objeto se llama bp subrayado interfaz subrayado 2. ¿Veis? Le ponen números, no sé por qué, pero bueno. Entonces esto es bp interfaz 2. Este es el objeto al que vamos a llamar, ¿vale? ¿Y a qué función vamos a llamar? Pues eso está bastante claro, ¿no? Va a ser a nuestra función hello world, que la hemos creado aquí. La función se llamará hello world. Parámetros, ninguno, ¿vale? Pues en teoría esto está. Vamos a ver esto si funciona. Vamos a irnos a esto de aquí. Aquí tenemos nuestro botoncito Hello World. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner esto aquí para que se pueda ver. Ponemos aquí nuestra escena. Grabamos todo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Si esto funciona o no. Vamos a darle a Hello World. Ajá. Hola amigos. ¿Vale? Pues ya hemos hecho una llamada a Unreal, a una función que está dentro de una blueprint de Unreal. Vamos a complicar un poquito más este tema, es decir, porque aquí estamos fijando que siempre sea hola amigos, ¿no? Pues vamos a cambiar un poco. Y en lugar de esto vamos a añadirle un campo de texto de este estilo.
que sea, no sé, my message. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es una cosa así, ¿vale? Lo que queremos es que lo que escribamos aquí lo imprima Unreal, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser, hay que recuperar este valor. Nos vamos a nuestra función, le decimos my message es igual a document get element by id my message punto value. ¿Vale? Vamos a ver si era así, ¿no? My message, id my message, my message, ¿vale? Si le hacemos aquí un alert simplemente para probar. Ahí está, ¿vale? Entonces lo que queremos que nos escriba es, por ejemplo, estamos muy contentos, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí entonces también es en nuestra función le vamos a pasar como parámetro a nuestra función hello world este valor, ¿vale? Entonces para ello lo que vamos a hacer es en nuestra función necesitamos añadirle un parámetro, obviamente. Entonces en hello world, en esta sección podemos darle inputs. Entonces vamos a crear una nueva entrada que se llame, no sé, texto, que sea de tipo cadena de texto, string, y en principio con eso estaría, ¿vale? Entonces esta va a ser nuestra variable. Compilamos, salvamos. Entonces ahora, igual que habíamos pasado parámetros por aquí en algún sitio, ¿no? Por ejemplo esto de aquí, le vamos a decir, pues texto es el valor que tenemos aquí, my message. Y en teoría ya estaría. Vamos a ver si es verdad. Grabamos todo, vamos por aquí, abrimos esto, refrescamos, decimos estamos muy contentos, pues no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque aquí no se lo estamos metiendo, claro, es una tontería. Tengo que conectar esto con esto, si no, no lo va a hacer. Ya estamos aquí, volvemos aquí. Pues aquí siempre refresco, no sé, da igual. Ajá, estamos muy contentos. Y nosotros también. ¿Vale? Funciona perfectamente. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer ahora. Del mismo modo que podemos meter parámetros, también podemos sacar parámetros hacia afuera, ¿vale? Eso también es muy útil por si quieres obtener información de la escena y para meterla en tu aplicación o lo que sea. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. De momento vamos a ponernos a hacer un poquito algo más complicado. Vamos a hacerlo de encender y apagar todas las farolas. Entonces vamos a crearnos aquí, bueno, yo creo que la sección de farolas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una sección de farolas, pues farolas. Y aquí vamos a hacer un botón que va a ser input type button, encender, apagar todas las farolas, ¿vale? Le vamos a llamar toggle all lampposts, ¿vale? Entonces vamos a volver a Unreal, vamos a crear, igual que teníamos esta función hello world, vamos a crear otra que se llame, pues eso, toggle all. No tiene por qué ser el mismo nombre, de hecho vamos a llamarlo de otra manera para que no nos confundamos, porque si no parece que tiene que ser igual y puedes llamarle el nombre que tú quieras. Toggle all. Pues ya está, toggle all, ¿vale? Entonces, cuando llamemos a esta función, lo que vamos a hacer va a ser recuperar todas las farolas que hay en la escena, ¿vale? Aquí, todo lo que sea spot luz farola, lo vamos a meter aquí y vamos a hacerle un toggle, ¿vale? Básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es get all actors of class. ¿Vale? Esto lo que nos va a dar es darnos todos los actores de un cierto tipo. En este caso, vamos a buscar Spotlight. Spotlight, aquí lo tenemos. ¿Vale? Cuando llamemos a esta función, esto nos va a dar
un array con todos los actores que tienen esta clase. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para cada uno de estos objetos, vamos a encenderlo o apagarlo. Es decir, vamos a buscar un bucle for each loop. ¿Vale? Nos está pidiendo un array, le damos nuestro array, no hay problema. Y le decimos que para cada uno de estos elementos le haga un toggle visibility spotlight component. En este caso, esto lo podemos quitar ya aquí, porque lo que queremos hacer es sacarlo de aquí. Entonces, al conectar cada uno de estos elementos a esta función, nos va a crear un conversor automáticamente. Y en teoría, con esto ya estaría. Es decir, tenemos un bucle para cada uno de esos elementos de ese array que hemos conseguido aquí con todos los actores de tipo Spotlight. Vamos a hacerle un toggle visibility. Así que en teoría, yo creo que esto debería funcionar. Vamos a compilar, vamos a grabar. Recuerda que la función se llama toggle all, así que vamos a ir a nuestro código. Creamos nuestra función toggle all lampposts. Vamos a irnos a la sección de farolas, ¿vale? Function toggle all lampposts. Abrimos, cerramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que ahora en lugar de llamar a este objeto spot luz farola, vamos a hacer lo que hemos hecho antes, que es nuestra interfaz. ¿Dónde estamos? Toggle all lamppost. Esta es nuestra interfaz. Vamos a llamar a la función toggle all que le hemos llamado, la función dentro de la blueprint y sin parámetros. En principio no nos hace falta ningún parámetro aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, en teoría yo creo que esto debería funcionar. ¿No? Como tenemos esto, farola, esto está refrescado, encender, apagar todas las farolas, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Pues vamos a ver. Le damos aquí, vamos a grabar todo. Encender, apagar todas las farolas. ¡Pam! ¡Pam! ¡Chan, chan! Funciona perfectamente. Perdón. Vale, si lo vemos de lejos, apagamos, encendemos, apagamos, encendemos. Con lo cual, imaginaos las posibilidades que tiene esto a nivel de si tenemos un estudio con panel de LEDs o lo que sea y queréis que el director de fotografía sea capaz de cambiar luces, pues con ese tipo de cosas lo puede hacer. ¿Vale? Eso está muy chulo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un poco sacar datos. Igual que hemos metido parámetros a la función, podemos también sacar información. Por ejemplo, podemos sacar, pues no sé, cualquier cosa. Desde una utilidad muy práctica es, por ejemplo, sacar un listado de todos los objetos que hay en la escena, pero pueden ser cosas tan concretas como, por ejemplo, decir, pues cuántas farolas hemos activado. ¿Vale? Entonces, vamos a modificar un poquito nuestra función. Nos vamos a ir a nuestro Blueprint interfaz, la abrimos y vamos a contar cuántas farolas hay. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar el índice del array. Esto lo que va a hacer es que básicamente dame todos los actores de tipo Spotlight y uno a uno vete activando su visibilidad o desactivándola. Y aquí te devuelve para cada uno de ellos el índice del array. Ya sabéis que los arrays en programación empiezan en cero. Es decir, la primera farola sería la 0, luego la 1, luego la 2. Si tenemos 10 farolas, la última será un 9. Es decir, cuando hayamos completado este bucle, tenemos que sumarle 1 a este valor y entonces lo devolvemos. Entonces, vamos a pulsar un más, o desde aquí quizá mejor, más integer plus integer. Ya está por defecto en 1. Igual que hemos hecho antes con un parámetro de entrada, desde aquí inputs también podemos irnos a outputs y crear un parámetro de salida. En este caso vas a llamarle num lampposts, que sea de tipo entero,
Y con esto estaría. Aquí nos ha salido un nodo de retorno. Lo que vamos a hacer es que cuando termine el bucle, es decir, para cada bucle vamos a activar o desactivar. Cuando acabemos, vamos a devolver este valor que tenemos aquí. Y con esto ya lo tendríamos. Vamos a ir a nuestro interfaz, que lo tenemos aquí. Refrescamos por si acaso. Esto sigue funcionando. Entonces, ahora vamos a ver si realmente nos está devolviendo el valor que queríamos, ¿vale? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a darle botón derecho, inspeccionar elemento. Esto es para Firefox, en Chrome es similar, ¿vale? Si nos vamos aquí a la red y volvemos a pulsar el botón, aquí nos da las peticiones que hemos hecho, ¿vale? Si pulsamos en esta, aquí nos dice el envío que hemos hecho. Hemos hecho una solicitud que hemos llamado a la función toggle all con a este objeto, todo esto, ¿no? Todo esto es lo que hemos mandado. Y en la respuesta que tenemos, número de lamppost, 18. ¿Vale? Entonces con esto ya lo podemos incorporar a nuestra aplicación web o lo que queramos. Y así con todo. Entonces, bueno, pues hasta aquí seguimos hoy. Bueno, y esto ha sido todo. Hemos visto cómo tener una blueprint en nuestra escena que admite llamadas desde fuera, desde nuestra aplicación de web remote. Hemos visto cómo pasarle parámetros para que el comportamiento sea diferente. Hemos visto cómo recuperar parámetros y hemos visto cómo poder actuar con muchos objetos a la vez con una sola llamada, que es lo chulo. En el siguiente vídeo vamos a hacer algo bastante guay porque vamos a hacer controles avanzados con jQuery. De tal manera que van a ser controles que podemos deslizar con el dedo sin tener que estar la clic, clic, clic. Es un poco más, es como mucho más intuitivo. Va a ser muy chulo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, aumentar la luz de las farolas o disminuirla suavemente o incluso cambiar el color. Y en el último vídeo lo que haremos va a ser, bueno, como ya os he dicho alguna vez, vamos a ver cómo nos conectamos desde el móvil, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor suscribíos, corred la voz, dadle a like, etcétera. Bueno, pues nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.